Buenas tardes, bienvenidos un martes más a las conferencias del Instituto Gemológico Español y, como siempre, empezamos recordando la última conferencia que fue a cargo de doña Laura González Sanz, que era diseñadora de joyería, arquitecta, y que nos habló sobre joyería erótica, un tema curioso que además todavía se puede ver en su sala Lala Villú, que está en el barrio de Chueca. Cualquier dirección o cosa que quieran, solo la pueden preguntar tanto a los que estamos aquí como a ella a través del internet. Hoy vamos a hablar de Paul Flato, 100 años de joyería americana. Y de ello nos va a hablar Carmen Nogales Romero. Doña Carmen Nogales es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid como formación académica principal, teniendo una formación específica en los cursos que ha dado de gemología en este instituto. Tiene una formación complementaria en lo que no vamos a entrar para no alargar esto, y tanto en el Instituto Superior de Arte como las conferencias que ha dado en la Asociación del Patrimonio Histórico Madrileño, una conferencia sobre el protocolo, el Instituto Gemológico, por supuesto, en el Casino de Madrid, y como última cuestión detallaremos o dejaremos la impronta del segundo Congreso Europeo de Joyería, Vestir Joyas, Modas y Modelos, que fue una comunicación hablando de colecciones y de coleccionistas, realizada en noviembre de 2013. No quiero quitarle ningún momento más para que podamos escuchar atentamente su conferencia, que no dudo que será del interés de todos. Muchas gracias. Cuando quieras, Carmen. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han venido y muchísimas gracias también al Instituto por permitirme dar esta conferencia, que espero que guste. Hoy vamos a hablar de un joyero americano. Su nombre es Paul Edmund Flato, más conocido como Flato. Es uno de los joyeros que está muy asociado a la industria del cine, porque no en vano él su carrera la va a desarrollar sobre todo durante los años 30 y 40, que son los años dorados de Hollywood. No solo vamos a ver los diseños que hizo, trabajó para qué actrices hizo esta joyería, sino que vamos a ver pues todo lo que era el mundo de también un poco de Hollywood de ese momento. Él viene de una familia que no tiene nada que ver con la joyería. Sus padres, eran emigrantes alemanes que se establecen en la zona de Shinner. Él nació ahí, en Shinner, en Texas, pero muchas veces se confunde con Flatonia. Se llama esta localidad Flatonia porque eran tantos de familia que iban comprando tierras y, fueron tan extenso la zona que ellos donde vivían y estaban que mucha gente dice Flatonia en vez de Shinner. Muy pronto sus padres se van a Nueva York y él en principio iba a estudiar medicina, pero simplemente va a hacer un curso en la Universidad de Columbia, va a estar un año, donde va a estudiar business, lo que son negocios, y español. Esto le va a servir porque es una de las principales universidades de más prestigio, ¿no? en Nueva York. Le va a servir para hacer unos contactos muy importantes que luego le van a valer para su carrera. Vamos a ver varias etapas de su vida, porque es un hombre que se reinventa a sí mismo, no solo se crea a sí mismo, sino que se reinventa, porque él tuvo un episodio bastante escabroso a lo largo de su vida, que de hecho le llevó a prisión, y vamos a ver como 4 etapas. Primero, el inicio y consolidación, que va a ser en Nueva York, donde va a hacer él todos los contactos del mundo del cine, que son los que luego le van a permitir abrir la boutique de Hollywood. Vamos a ver la etapa de Hollywood en donde van a estar, vamos a ver en qué películas intervino y para qué actrices también diseñó joyas. Por otro lado, vamos a ver la etapa esa de transición y un poco de declive, y por último el resurgimiento en México. Su vida es muy dilatada porque murió con 99 años, con lo cual vamos a ir viendo cómo evoluciona en sus diseños y vamos a ver un poco también la historia de su vida. Él se casa muy jovencito, con 20 y tantos años, con la típica niña bien de Connecticut, lo que le va a permitir hacer un viaje por Europa, que era lo que estaba de moda, estar 2 meses de luna de miel en Europa, viendo las principales ciudades, Roma, Londres, París, etc. Sin embargo, este matrimonio va a durar muy poco,
Y durante esta época él se va a dedicar, cuando sale de la universidad, lo que se va a dedicar es a trabajar con un joyero suizo vendiendo relojes. Más tarde luego ya se va a montar él por su cuenta y es cuando abre la boutique de Nueva York, pues a finales de los años 20. Como digo, este matrimonio al final va a durar unos 8 años y se vuelve a casar con una señora que estaba divorciada y que fue un escándalo dentro de su círculo social, ¿no? También le va a permitir hacer otra segunda luna de miel donde va a ir a Egipto y después va a estar por París, como estamos viendo, Monte Carlo, Londres, y va a hacer contactos. La primera vez, cuando estuvo de primer viaje de novios, lo que se va a traer es la patente para comercializar una firma muy importante de relojes, y aquí, como estamos viendo, lo que va a hacer es en París conocer a Suzanne Belperron, que ya hemos hablado varias veces de ella, que es la joyera esta que estaba triunfando también en los años 30, que es la dama del color en ese momento. Por otro lado, Coco Chanel, que no solo también era diseñadora de ropa, sino también de joyería, y va a conocer también en Londres a la maharani esta, Siva Devi de Baroda, que era la Wallis Simpson en ese momento, la llaman la Wallis Simpson inglesa, porque tenía una gran colección de joyas. Es decir, que él en estos viajes pues iba teniendo sus contactos y aprendiendo un poco de todo lo que veía y trayéndose esas experiencias que, sin embargo, luego no van a estar muy reflejadas en la joyería. Veíamos, por ejemplo, en Cartier cómo sus viajes a Egipto le permitían haber hecho esas creaciones de estilo egipcio que aquí no vamos a ver para nada. Como digo, se relaciona muy bien, él tiene un don de gentes fenomenal y lo que va a hacer es asistir a fiestas, asistir a obras de caridad, a eventos, todo tipo de eventos, y sobre todo al Morocco. El Morocco, que era el centro neurálgico en este momento de los años 30 y 40 de Nueva York, y es donde se reunían pues famosos del mundo del cine, de la política, etcétera, que es lo que le va a permitir a él tener esos contactos. Vamos a ver un poco cómo es esta joyería, porque si bien él se establece, hace su primera boutique, está en un piso en Nueva York, en una bocacalle de la Quinta Avenida, que es muy celebrada esta inauguración por distintas revistas como Harper's Bazaar, Vogue, hablando de cómo era incluso pues esta boutique tan moderna, tan elegante, tan chic, con descripciones pues fabulosas. Sin embargo, no tenemos constancia de piezas de joyería de esa época. Se sabe que vendía collares fabulosos hechos con perlas y diamantes, porque él era un gran especialista en perlas naturales. Sin embargo, las primeras piezas documentadas que tenemos son de este tipo, de los años 30, ya mediados de los años 30, que va a ser una joyería que se está haciendo también en Europa, que es el blanco sobre blanco, es decir, brillantes, en este caso ya sobre platino, que ya el platino se ha impuesto definitivamente frente a la plata, debido a que, es mucho más ligera, las piezas se hacen mucho más ligeras, no ennegrece, y es lo que está de moda, que ya lo había experimentado también, es el primero Cartier que pone de moda las piezas con platino. Él va a ser un especialista también de la talla, porque también en este momento se deja atrás lo que es la talla antigua y se empieza a hacer la talla brillante, que, como sabemos, da muchísimo más brillo al diamante. No solo lo de este tipo de talla va a hacer uso, sino también la talla baguette, que está muy de moda en este momento, y, como digo, es un gran especialista. Los motivos que van a estar a lo largo de toda su carrera son motivos naturalistas. Si bien es verdad que en Europa está triunfando el Art Deco, él tiene muy pocas piezas en lo que se refiere a Art Deco, tiene su propio estilo, y que vamos a ver como en algunas ocasiones muy dispar. Como digo, estas son piezas que no va a abandonar a lo largo de toda su etapa esta de esplendor. Estamos viendo abajo también un broche, son camelias, rosas, que son temas muy recurrentes en joyería. Vemos que nunca se pasan de moda. En este caso es de otro joyero, Hart, Joel Arthur Rosenthal, que es otro de los joyeros más importantes del siglo XX, o del propio Fulco di Verdura, que será uno de los que va a trabajar con él, porque él tiene 3 ayudantes que luego vamos a ver.
Este es el estilo de piezas que él hace, montadas o bien en platino o bien en oro blanco, y estamos viendo pues aquí una aguamarina y esta está montada en oro blanco, y vemos ya como las distintas tallas, la talla baguette, talla redonda, y la espectacularidad sobre todo de las piezas. Va a trabajar piezas muy grandes, en muchos casos se llama joyería dramática en el sentido de que son joyas muy teatrales, muy para ser lucidas, son piezas grandes, piezas están compuestas con los mejores materiales gemológicos. Como digo, él a lo largo de su carrera él no dibujaba muy bien, él era muy creativo, pero sin embargo no se le daba muy bien el dibujo, y para ello tenía 3 diseñadores. Primero va a estar un francés, Adolphe Cléty, del que tenemos pocas referencias, trabaja con él cuando tiene 30 y tantos años, y va a ser el encargado un poco de esas piezas más formales que acabamos de ver, de brillantes sobre platino. Por otro lado va a tener a George Headley, que va a ser el aprendiz suyo en estos años, que va a hacer las piezas en oro y las piezas más divertidas y más innovadoras. Y por otro lado viene Fulco di Verdura, que él estaba trabajando con Coco Chanel en Europa y conoce en el viaje de luna de miel en Venecia al matrimonio Porter, de Cole Porter, el compositor y cantante, de los cuales se va a hacer muy amigo y va a venirse con ellos aquí a Nueva York. Diane Brillant es el que va a presentar, que conocía a Coco Chanel también, es el que va a presentar a Fulco di Verdura a Paul Flato, y entonces va a empezar a trabajar por él, pero son tan innovadores sus diseños, se van a llevar también, porque los dos tienen la misma concepción en cuanto a la joyería, en cuanto a los temas esotéricos, en cuanto a la religión, que enseguida Flato no tiene ningún problema en que se diga esta joya es diseño de Fulco para Flato. Y así lo vamos a ver en algunas piezas, como en este collar. Este collar se hizo para Linda Porter, la mujer de Cole Porter. Está realizado con 566 aguamarinas y lleva luego 30 y tantos rubíes. Como digo, él tenía muchos amigos, y entre sus amigos va a estar Harry Winston, que es otro de los grandes joyeros que en este momento se dedicaba un poco a la compraventa de diamantes. Era el mayor en Nueva York, era muy conocido por eso, porque era el que compraba los mejores diamantes del mundo. También se establece en Nueva York, abre una boutique en plena depresión en 1932, y va a ser el que va a comprar el Jonker. Este es el Jonker 1, porque el Jonker es lo que lleva Shirley Temple, que es la pieza esta, o sea, la piedra esta tan grande que se descubrió, este diamante en bruto que se descubrió en Pretoria, en Sudáfrica, y se le denominó Jonker por Jacobus Jonker, que fue el que descubrió en una mina este diamante, que pesaba 700 y pico quilates, y se llamó, para tallarlo, para cortarlo, a uno de los lapidarios más importantes del momento, que era Lazare Kaplan. Lazare Kaplan estuvo como meses pensando cómo dar ese corte perfecto para que no hubiera ningún error y para aprovechar al máximo la piedra. Salieron como 12 Jonkers, ¿no? Y el Jonker 1 lo compró Harry Winston. Entonces le encargó a Paul Flato este collar que estamos viendo, que está realizado todo en diamantes talla baguette, muy sencillo, para que resaltara sobre todo la pieza, o sea, lo que es el brillante en sí. Como digo, él todos los años hacía un baile de debutantes en el Hotel Ritz-Carlton, y es aquí donde van a enseñar este collar que lo lleva esta señorita, que se las llamaba debutantes, que eran modelos o aspirantes a modelos, que Paul Flato pues contrataba para que lucieran todos los años este tipo de joyería, y fue nombrada debutante del año debido sobre todo pues claro al collar que llevaba tan espectacular. Aquí tenemos otro diseño de él de estos años. Siempre va a mezclar diamantes con zafiros, con rubíes y todos motivos florales. Estos son 2 broches que son articulados y van realizados todos como ven, en esmeraldas y con diamantes de distintas tallas. Muy característico suyo esas volutas que hacen las hojas, esa especie de lazos que se vuelven. Va a ser también muy constante ese tipo de motivos.
Él no tenía ningún reparo en que amigas suyas como Josephine Forrestal, que en ese momento es la mujer del secretario de Marina de Estados Unidos, que era una señora que viajaba muchísimo a Europa y le ponía él al tanto de todas las novedades que había tanto de joyería como en moda, en que estas amigas suyas pues diseñaran los broches que se iban a comprar, ¿no? Entonces este es uno de los broches que diseñó esta señora y que está realizado también todo en diamantes y en zafiros. Parte de ellos están tallados a la manera india, lo podemos ver en los pétalos que hace las flores esas, que están todas las hojitas como tallaban los indios, como vimos en Cartier, en los modelos Tutti Frutti. Luego van, bueno, distintos tipos también de talla, de engaste, un despliegue también de maestría en este caso, ¿no? Aquí vemos pues otro tipo de broche también con un cabujón de zafiro que se podía desmontar. En la parte de arriba también son zafiros calibrados. Luego lleva las 3 flores también talladas a la manera india. Pero, sin embargo, a la vez que está haciendo eso, pues también en ese momento le da por hacer este tipo de joyería, una joyería surrealista, detrás de la cual va a estar Hildy, que era el que hacía un poco las piezas estas más divertidas. Él va a hacer, en esta época, bueno, pues el surrealismo no solo estaba en el arte, sino también estaba en la moda, y pocos joyeros se atrevieron a hacer este tipo de joyería. Sin embargo, bueno, pues sabemos de Salvador Dalí, y Fulco di Verdura también se atrevió, Flato también se atrevió a hacer este tipo de joyería. Lo vamos a ver en pies, lo vamos a ver así en partes del cuerpo humano, es en lo que se distingue este tipo de joyería, y también se cree que como él también era un poco sordo, por eso este signo de lenguaje de las manos, ¿no?, para sordos, que va hecho todo en oro de 18 quilates, solía trabajarlo con esmalte y en la parte de abajo los puños con brillantitos. Eso es otro tipo también de diseños que él hace, que no tiene nada que ver con ningún tipo de joyería que esté haciendo otro joyero en ese momento. Estamos viendo unos zapatos también de la colección de Ginger Rogers, la bailarina y actriz, para que luego veremos cómo también trabajará otras piezas. Aquí tenemos otro broche también por el anverso y el reverso, el broche pompón que vemos la firma de Paul Flato. Unas veces firmaba con la firma completa y otras veces solo ponía Flato. Y como la gente alternaba muchísimo, lleva cócteles, pues lo que estaba de moda es llevar este tipo de cajitas de pitilleras, o bien también las señoras para llevar pintalabios. Fíjense en esta caja, que luego vamos a ver la diferencia que hay entre esta caja y las cajas que va a hacer luego. Esta está hecha en oro, brillantes, y luego vamos a ver qué materiales va a emplear. Se solía regalar entre los amigos, por eso vemos ahí el nombre de pues bastante gente, seguramente sería algún regalo. Este tipo de cajas también la tenía Cartier en otra que era en platino y estaba toda rubricada por toda la gente conocida en París en aquella época, como Peggy Guggenheim y otras personalidades. Tiene también Cartier una cajita de estas. Otra también en rubíes, y la rúbrica que va en rubíes y todo en oro. Y poco a poco el oro se va introduciendo en la joyería a medida que avanzamos, sin abandonar los brillantes, pero sí va a hacer este tipo también de joyería un poco ya pues más moderna, y vemos estos gemelos que eran en forma de tuercas, también un poco así surrealistas, que va a poner de moda Eddie Duchamp, que va a ser un pianista muy conocido en la época, y vemos en la parte de abajo como el anuncio donde se pone incluso la foto de Paul Flato en las imitaciones estas que se hacen. Este otro broche también lo diseñó esta señora, que era Millicent Rogers. Millicent Rogers era una coleccionista de joyas y a la vez también era una rica de estas porque su padre había sido uno de los copropietarios de la Standard Oil. Entonces ella también va a diseñar este broche, que está realizado todo en rubíes, como pueden ver, en zafiros. Y bueno, ella es una persona, como curiosidad, ¿no?, porque siempre detrás de cada joya me gusta un poco relatar quién es la poseedora de esta joya, porque si vamos a una subasta, cuando salga una pieza de estas, no solo va a ser el valor que tenga la pieza en sí, sino toda la historia que pueda tener la joya, lo que hace subir una pieza en subasta. Bueno, ella se casó 3 veces y luego pues tuvo un desengaño amoroso y con un actor de Hollywood, y se refugia aquí en Taos, en Nuevo México, donde va a crear este museo de joyería
mexicana, hecha en plata, que es lo que también a Fulco le gustaba mucho, a Flato, y ella va a montar los últimos años de su vida vivirá aquí y bueno, pues además de toda la joyería que podemos ver, también tenía textiles, tenía muebles coloniales, tenía cerámica, y estamos viendo una foto de ella en una de las revistas de, no sé si era el Harper's Bazaar o el Vogue, donde lleva el broche Estrella de Mar de René Vauban, que René Vauban también es otro de los joyeros más famosos de principios del siglo XX en Francia, que fue Suzanne Belperron, fue con el primer joyero con el que trabajó René Vauban. Es por relacionar un poco todo, ¿no? Como digo, no abandona este tipo de joyería, y aquí vemos un despliegue no solo de tallas, sino también de engastes. Vemos engastes en chatón, engastes en garra, vemos talla baguette, talla redonda, en fin, que es un broche espectacular, muy llamativo y de gran creatividad. Y a la vez, pues como digo, siempre va mezclando unas cosas con otras. Tenemos este broche de la derecha que está hecho todo de calcedonias de distinto color, y en el centro con un pavé de brillantes, y el broche lazo realizado en oro, rubíes y zafiros en este caso. Este es otro broche también importante, porque no solo por cómo está hecho también, todo de brillantes en talla baguette fundamentalmente, y que perteneció a Doris Duke. Doris Duke, también otra millonaria del momento, cuyas joyas se subastaron en Christie's pues en el 2004. Ella murió en 1993, pero las joyas se subastaron posteriormente. Bueno, pues también ella era una rica heredera del tabaco, porque su padre murió cuando ella tenía 13 años y era la niña más rica de Estados Unidos en ese momento. Era toda la compañía del American Tobacco, y ella se va a casar 3 veces, también lo cuento un poco por curiosidad, ¿no? Su segundo marido fue Porfirio Rubirosa, que era el yerno, a su vez había sido yerno de primeras nupcias con Flor de Oro, que era la hija del dictador y luego pues tenía una colección fabulosa de joyas. Bueno, también quiere decir que Porfirio Rubirosa se casó 5 veces, la tercera también con otra rica que era Bárbara Hatton, y ella tenía, como digo, una colección importantísima de joyas, no solo de Flato, sino de Van Cleef & Arpels, de Sherman Ships, etcétera, ¿no? Y murió con 80 años, pero fue un escándalo porque resulta que empezaron a decir que, como había dejado casi toda su fortuna al mayordomo y a obras de caridad, pues que la habían envenenado. Entonces salió en todos los tabloides americanos, hubo una investigación, y de hecho se llamó a testificar a Liz Taylor. Y Liz Taylor dijo que cuando ella hizo el testamento, que ella estaba en perfectas condiciones, estaba fenomenal de cabeza y que no estaba mal, ¿no? Con lo cual el mayordomo al final pues heredó unos $550.000 y una renta vitalicia, y el resto, como digo, fue para obras de caridad. Aquí tenemos parte de la colección que se subastó de ella en Christie's, que está el collar de Fulco di Verdura. En este momento ya no trabaja para Paul Flato, porque deja Paul Flato en 1939, ya se establece él por su cuenta, pero vamos a ver cómo el estilo de Fulco di Verdura es los collares que hacía con Flato. Y en cambio el broche de aquí abajo pues sí que es de cuando estaba con Flato, está realizado también en oro, brillantes, y el estilo floral tan característico de Paul Flato. Este es otro de los broches que salieron también a subasta de esta señora. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que hacía Adolphe Cléty, el francés que era el más exquisito, el más detallista, haciendo las cosas más complicadas, ¿no? En este reloj misterioso, que como vemos pues es una pulsera que luego se abre y aparece el reloj. También un despliegue de diseño en cuanto a la articulación, al movimiento, a los materiales, la mezcla del oro con los brillantes. Es la única pieza que tenemos constatada de que es de Adolphe Cléty. Y este es un brazalete en este caso con un nudo de mar y realizado todo en pavé de rubíes con brillantes. También es otro brazalete, todo de oro, estamos viendo aguamarinas también y brillantes, que hace cerca de los años 40, porque muchas veces que las fechas no están muy claras.
se desmontaba, y vemos abajo cómo Cartier también en 1940 también hace este tipo de broches. Es decir, que hay muchas veces que coinciden algunos joyeros haciendo un poco las mismas cosas, porque claro, todos estaban al corriente de lo que hacía uno y otro, se conocían entre sí, y Cartier ya estaba instalado en Nueva York en esta época. Aquí vemos distintos modelos luciendo aquí joyería de Paul Flato en Vogue. Y ahora vamos a pasar ya a lo que es Hollywood, los años dorados, que es un poco, no quiere decir que las piezas que yo vaya a enseñar aquí estén hechas aquí en Hollywood, podrían haber estado hechas en Nueva York, sin embargo, he querido distinguir un poco pues el mundo del cine de lo que ha sido lo otro que hemos visto. Como digo, en 1937 abre esta boutique, que es, si la otra era en un piso y de un estilo francés, aquí va a ser un estilo más minimalista, un estilo todo en blanco, que también fue muy alabado y muy en todas las revistas del momento. Hizo muchísimas inauguraciones porque tardó meses en abrir la tienda, porque primero llamó a todos los amigos de Nueva York para que vinieran a la inauguración, y vino pues Charles Chaplin, Paul Godard, Douglas Fairbanks, todos los amigos que había hecho allí de actores vinieron a la inauguración de esta boutique, que fue sensación en ese momento. Pero no solo en este momento está demandando Hollywood este joyero, sino que hay otros joyeros que también se van a establecer allí. ¿Por qué? Porque Hollywood, en un principio los estudios estaban en Nueva York, los estudios de cine, pero el clima no era el adecuado, por lo cual a principios de siglo se decide ya que empiezan a establecerse los estudios aquí en Hollywood, y era muy complicado transportar las piezas a Nueva York, los seguros eran carísimos, con lo cual empiezan a abrirse joyerías para atender a esta demanda, que Hollywood, a la vez que se está ya alejando el fantasma de la depresión, pues Hollywood emerge con más glamour en cuanto a joyas, en cuanto a ropa, en cuanto a diseño, y se va a poner a la cabeza y desbancando en ese momento a París. Estamos viendo, esto no es joyería de Paul Flato, simplemente es para que vean un poco, estamos en el cine todavía en blanco y negro, sonoro pero blanco y negro, y lo que es muy típico es ver sobre todo estos trajes en satenes, en negro, en blanco, que van a resaltar en estas pantallas, y sobre todo la joyería, las perlas, que van a lucir muchísimo en el blanco y negro, y los brillantes, que en este caso muchas veces van a ser auténticos, otras veces podrá ser incluso bisutería, porque más adelante surge también un Joseph de Hollywood, que se va a dedicar también a hacer una bisutería fantástica para el cine, que da el pego total. Pero en este momento, pues lo de Paul Flato va a ser joyas auténticas las que vamos a ver para el cine. Aquí vemos a Kate Francis, que era una actriz del cine mudo, la espectacularidad que daba en pantalla, pues todo esto. Los productores de cine vieron que la gente, sobre todo las amas de casa, pues iban muchísimo al cine, y no solo querían ver una comedia, no solo querían pasar el rato, sino que querían ver cómo lucían las actrices en pantalla. Todo lo que llevaban ellas, tanto en la pantalla como fuera de la pantalla, acto seguido salían en las mejores revistas del país, con lo cual eran un gancho para compradores, posibles compradores, y a la vez pues era un escaparate y una propaganda fantástica para los joyeros. Por eso, como digo, los productores se dieron cuenta de todo esto, del gancho que tenían estas actrices, y mimaban todo. No solo mimaban el vestuario, mimaban la peluquería, mimaban la joyería, como vamos a ver. Y no quiero dejar de hablar de Gilbert Adrian, en este caso, que es un modisto que triunfó en estos años, los años 30. Él es de origen polaco, pero estaba estudiando en París cuando es reclutado con 25 años para ser el director de vestuario de la Metro-Goldwyn-Mayer. Él es una persona que ha trabajado en 250 películas para las mejores del momento, como vamos a ver, y es famoso sobre todo por todo el vestuario del Mago de Oz, sobre todo también de los zapatos, de los cuales hay 7 pares y unos están en el Museo Smithsonian. Gilbert Adrian, que trabajó, como digo, para 250 películas, para Greta Garbo, para Joan Crawford, para Katharine Hepburn, que muere con 56 años y, sin embargo, no tiene ningún reconocimiento por la Academia, no tiene ningún Oscar, no tiene ningún premio.
Otra de las grandes en este momento de vestuario va a ser Irene Lenz, otra vez también conocida como Gibbons por su marido. También va a diseñar para un montón de películas. Cuando Adrián deja la Metro-Goldwyn-Mayer, va a hacerse cargo del vestuario Irene. Irene, que muchas veces va a ser así el nombre, y que vamos a ver, una de las películas que vamos a ver es Uncertain Feeling, que para la actriz principal va a hacer ella todo el vestuario. Va a hacer también para Lana Turner, como estamos viendo, para Doris Day, de la cual se hizo muy amiga, y luego al final de su vida tuvo problemas con la bebida, y también estaba enamorada platónicamente de Gary Cooper, y al final acabó trágicamente, se tiró de la ventana de un hotel en California. Estamos viendo las fantásticas creaciones aquí de Ginger Rogers en esta película que hizo Irene. Y esos trajes eran en lamés, en negros, en blanco, que daba también pues una espectacularidad en pantalla fantástica, igual que las joyas que vamos a ver. Esta es ya Ginger Rogers con unas joyas de su propiedad, realizadas en este caso por Paul Flato. Están en oro, con un encaje de brillantes, todo el abanico fantástico, y ya vemos como la pieza es bastante grande, es de las llamadas joyería dramática. Aquí la vemos cuando recibe el Oscar en 1940. La madre, aunque no se ve muy bien, también lleva un broche de Paul Flato y ese collar que estamos viendo, que va a ser muy característico de Paul Flato. Aquí en la película está Espejismo de amor, que es donde ella gana el Oscar haciendo de Katie Foley, y James Stewart, que ganó el Oscar al mejor actor por Historias de Filadelfia. Este es otro conjunto que era suyo, un aderezo compuesto pues por broches, pendientes, es un tipo cornucopia, que luego Fulco di Verdura hará también este tipo de broches cuando se establece él por su cuenta, pues hará este tipo de broches también. Está realizado en oro, brillantes y esmeraldas. Ese es otro broche diseñado en este caso por Hindley para Flato. Está realizado, como ven, también todo floral, que es el estilo que le gustaba a Flato, mezclando aquí en este caso el oro con los brillantes en forma de cascada, y se hizo para Norma Shearer, que Norma Shearer es de las pocas actrices del cine mudo que logró pasar al sonoro sin ningún problema, porque muchas estrellas se quedaron ahí, bien por la adicción o bien porque gesticulaban demasiado. Cuando llegó el sonoro, pues llegó el fracaso rotundo de su carrera. Ella ganó el Oscar por esta película, La divorciada, y estuvo nominada 5 veces más también. Aquí vemos a George Hindley, que es el joyero el diseñador, que se casó con la hija de Gertrude, ahora no me acuerdo el apellido, pero es Gertrude Vanderbilt, que era una escultora que tiene también un museo en Nueva York, un museo de arte contemporáneo en Nueva York, y el matrimonio tiene este museo que es como de artes decorativas, lo tiene en Kentucky, y este es un bibelot de las piezas que él hacía, un bibelot es una pieza que es de tipo ornamental, que está hecho en materiales así, en este caso de jade, mezclando distintas piedras, y que no tiene por qué tener ningún objetivo, que no tiene que ser nada más que de decoración, vamos. Esta es Lily Pons, en este caso es una cantante de ópera que nace en Cannes y viene en los años 30, a principios de los años 30 a Estados Unidos, y va a triunfar en 1931 con Lucía de Lammermoor, con esta ópera. Va a interpretar como curiosidad, también interpretar 90 veces a lo largo de su carrera esta ópera, y la vemos llevando uno de los collares estilo floral, pero en este caso abierto, que en este caso este tipo de collar se va a llamar Question Mark. Question Mark porque lo pone de moda Boucheron a finales del siglo XIX, pues es esta pieza que estamos viendo que hizo para el duque Alexis de Rusia. Question Mark por la forma de interrogación que tiene. Aquí vemos más diseños florales también de Flato, siempre con abiertos, cerrados, pero siempre con cascadas de flores, con hojas, que va a ser la constante en este tipo de joyería.
Se puso tan de moda este collar que estamos viendo, pues bastantes años después, a esta otra actriz luciendo este collar, y vemos a la derecha pues un anuncio también de una bisutería que se anunciaba, Marcel Boucher, no sé si un poco en plan de como esas imitaciones que hacen y que se cambian los nombres, y bueno, pues que valía $45, como curiosidad también. Lily Pons aquí con otro tipo de joyería totalmente diferente. Vemos este su marido, Andrés Costalagnet, que lleva el nombre, todo el collar que lleva ella es con las letras del nombre de su marido. Tiene también una pulsera con estas máscaras, son de los años 30, y luego el collar de abajo es un collar que hace Flato luego en los años 70 ya en plata, cuando está ya en México. Es un revival un poco de la pulsera que ella lleva. Y estas ya son las películas para las que empieza a trabajar Paul Flato, Holiday, Vivir para gozar, muy conocida, de Katharine Hepburn, que estamos viendo que lleva un juego por un lado de collar y un broche. El collar está todo realizado en brillantes, el broche también, lo que pasa es que el broche son diamantes fancy de color amarillo canario, con lo cual, bueno, en la película al ser en blanco y negro no se ven, pero sí que los destellos son fabulosos. Y luego estos collares estaban muy de moda en esta época, como estamos viendo luego en pantalla, no es que sean iguales, pero bueno, tienen cierto aire, también pues son de la misma época que hace también Boucher, en este caso para otra actriz, María Bell, y para la reina Farida de Egipto. Aquí la vemos, sin embargo, con otra pieza que se ve muy poquito, que lo lleva en la parte del escote, es estas manos con los signos de los lenguajes de sordos, que van realizadas en esmalte, y en la parte de abajo lleva como unos brillantitos. La parte de arriba es otra actriz, la actriz secundaria, lleva un brazalete. Decir también que en esta película no solo es Flato el que hace las joyas, sino juntos, Flato y Fulco, y por eso la joya que estamos viendo abajo de Marlene Dietrich la hará posteriormente Fulco di Verdura para esta actriz, y es muy parecida a la que llevaba la actriz esta en la película de Vivir para gozar. Aquí también vemos a la Marlene Dietrich con unas pulseras de las que nunca se separaba y que en muchos sitios aparecen como si fueran de Mauboussin, de otra marca de joyería. Sin embargo, posiblemente la de abajo sí sea de Mauboussin, pero la de arriba, la pulsera de arriba de esmeraldas más pequeñita, es de Flato, de Paul Flato. Este es otro collar que también se hizo para Paulette Goddard, que era también una gran coleccionista de joyas, también realizado todo en brillantes, era también abierto por un lateral, aunque se aprecia muy mal, y era convertible, se podía convertir creo que eran brazaletes también. Y aquí estamos viendo a Merle Oberon con uno de los broches que va a sacar en esta película. Todas las joyas, en este caso se especifica que todas las joyas de la película de la señora Oberon, en los títulos de crédito me refiero, son de Flato, de Paul Flato, así como la vestimenta es de Irene, de la diseñadora que hemos visto antes. Estamos viendo un fantástico también brazalete que podemos ver aquí mejor, que se subastó también en Sotheby's. Está realizado en oro con un citrino de 190 y tantos quilates, o sea que es una pieza bastante importante. Aquí ya vemos otro fotograma con otro broche. Aquí Joan Benet también, que lleva en la imagen izquierda, lleva el broche que se vendió posteriormente a Doris Duke, y aquí lo lleva con unas cositas que cuelgan, y a modo de collar era un broche desmontable, posiblemente esa pieza iría aparte cuando se vendió a Doris Duke. Y aquí tenemos otra de sus joyas surrealistas, que es la mano de Dios, está realizado en oro y brillantes y corresponde a ese tipo de joyería más creativa y más divertida que él hacía. También hizo joyas para Rita Hayworth en Sangre y Arena, como vemos en este collar también de brillantes, aunque bueno, es la foto un poco borrosa. Y también para La mujer de las dos caras, que estamos viendo aquí con unos espléndidos collares, llevan las dos, aunque el de Constance Benet se ve muy borroso, pero vamos, se ve que es una pieza importante en cuanto a tamaño y
y en cuanto a todo, me imagino toda la gemología que debe llevar. Vemos a Greta Garbo también con el tipo ese de collar, gargantilla, con brillantes, y luego también era muy típico pues ponerse esos broches en los vestidos, incluso en el pelo va a llevar broches, en el ricito de arriba lo estamos viendo, un cóctel ring que no se aprecia bien, que es una sortija grande también, y luego vemos este broche puesto boca abajo, también de estilo naturalista, que es lo típico de Paul Flato. En las películas, si ven la película, seguramente se apreciará mucho mejor que aquí. Aquí vemos a Marlene Dietrich también en Capricho de Mujer, con otra pieza fantástica realizada toda en brillantes, y aquí la podemos apreciar mejor. Aquí ya tiene unos broches que se pierden un poco en ese vestido de Lamé, pero que bueno, eran unas comedias en las que bueno, vemos cómo se arreglaban el despliegue de vestuario y de joyas que portaban las actrices, el glamour que desprendían. Aquí más anuncios de Rosalind Russell y Vivien Leigh en distintos anuncios con joyería de Flato. Y llegamos a la etapa del declive y estamos viendo otras piezas que nada tienen que ver con las cajitas que hemos visto antes de oro y brillantes, ¿verdad? Bueno, la etapa de transición, el declive, es un tema que coincide en varios factores. Por un lado, está la Segunda Guerra Mundial, que tiene que cerrar la boutique de Hollywood. Por un lado, coincide también en que bueno, pues ya Hollywood tampoco es lo que era, ni el cine es lo que era, todo se destina un poco a propaganda para la guerra, que la gente se aliste, etcétera. O sea que también el Hollywood da un vuelco de 180 grados. Y por otro lado, él tiene un problema primero un robo que le roban una serie de diamantes en Nueva York, que nunca se supo qué pasó con eso. Y luego él tiene problemas económicos, la gente le debe dinero y tiene un problema económico, le habían dejado unas joyas para que las guardara y él hipoteca, o sea, pide un préstamo por esas joyas que luego, bueno, que no eran suyas y que no puede devolver, con lo cual la historia es bastante larga porque, bueno, estuvo en Sing Sing preso en la cárcel de mayor seguridad, estuvo como 16 meses, luego salió bajo fianza, luego se escapó a México, pidieron la extradición, pero en México se pasó un montón de tiempo hasta que volvió. Entonces aquí es un poco un periodo que estuvo muy poco tiempo en Nueva York haciendo estas cosas en un piso casi a escondidas, porque además le prohibían trabajar en cosas de joyería, y ayudado por su hija y su yerno, pues va a hacer esto todo en metal, en bisutería todo, estas cajitas que son muy monas, pero que no tienen nada que ver, claro, con lo que hemos visto antes. Y trabajó también para diseños para la casa Parker en un momento dado. Pero como digo, pues fue una etapa un poco oscura y confusa, ¿no? También hace este bolso que, bueno, aquí como también curiosidad, sale un moreto. Decir que el moreto son estos que estamos viendo en la imagen, son típicos de Nardi. Nardi es una joyería que hay en Venecia, muy conocida, y que Giulio Nardi, los antepasados de estos joyeros que están ahora, pues cuando se iba a casar decidió regalarle una joya a su mujer, a la que era su prometida, y en vez de regalarle una sortija decidió hacerle un moreto que era un poco en homenaje al Otelo de Shakespeare. Y hace esta joya que bueno, tuvo tantísimo éxito porque luego lo pone en el escaparate como reclamo y tal, y desde entonces todos los venecianos empiezan a regalar a las novias este tipo de broche, que él en un principio llamó el árbol de la vida, un poco con vistas a esa familia que él iba a crear. Sin embargo, se quedó como el moreto, y se pusieron muy de moda, sobre todo en los años 50, 60, cuando empiezan a llevarlo pues gente como Grace Kelly, como Paola de Lieja, que incluso hay uno que no sé si este mismo que está aquí, el de Nardi, es el Paola, porque hay uno que se llama el Paola, y como vemos, como Fulco di Verdura, Cartier, pues también hacen este tipo de broches que siempre van con caritas en ébano, y luego siempre con mucho material gemológico bastante importante, con perlas berruecas también pueden ir, como el de Fulco di Verdura, y bueno, pues que un poco porque salía este moreto en el bolso, pero sin embargo es un bolso totalmente hecho de metal y en plan fantasía, que es lo que empieza a hacer en esta época.
Como digo, tiene que volver otra vez, de México vuelve a Nueva York, vuelve otra vez, me parece que vuelve otra vez a la cárcel, en fin, es unos años muy oscuros, tampoco hay demasiada documentación. Lo que sí se sabe ya es que en los años 60, finales de los 60, ya vuelve a México, ya bastante mayor, y que allí le van a ayudar unos primos suyos a levantar otra vez el negocio, y va a abrir otra boutique en la mejor zona además de México, que es en la zona rosa. Va a hacer una joyería diferente porque los tiempos están cambiando y el público demanda otro tipo de joyería, y porque está en otros tiempos, en otro lugar, pero no deja de hacer estas piezas que tampoco no son tan importantes como las que hemos visto, pero estamos viendo piel de ángel, es el coral piel de ángel, este color tono rosita claro, que es muy demandado, es de los más caros, aparte de que el coral está súper prohibido ahora y es carísimo. Pues bueno, estamos viendo muy brillantes. Otro tipo de joyería vemos mucho más simple, más minimalista, con oro, piedras semipreciosas en muchos casos. Aquí vemos también pues, unas líneas ya más depuradas, más geométricas, donde destaca la aguamarina. Lo que quiere destacar es la pieza esta de las aguamarinas. Sí, ya estoy terminando. Bueno, estamos viendo un poco este tipo de joyería que a lo mejor él también pues vio en Cartier. Al estar en México conocería también el collar de Cartier de María Félix, entonces puede que se inspirara también en eso. Como su padre se dedica al ganado, pues también hace este tipo de joyería. Es una pieza que se abre también, va con rubíes, con diamantes, va firmada como podemos ver. Y este es un broche que hizo también por un lado en el anverso y en el reverso son diferentes motivos. Tenemos un peso mexicano de 1866 por la parte de lo que es el reloj, y por detrás lleva el emperador Maximiliano de México. Estos son distintas piezas que han salido en subastas y anticuarios. Y vemos un poco los precios, $25.000, $35.000. Está realizada una aguamarina también de la primera época, como veamos. Esta es otra pieza. Esto ya son piezas que han ido poco a poco saliendo en subastas, y para que se hagan un poco idea, pues las estimaciones. Esta es una caja también muy típico de él, el esmalte, aunque hay pocas piezas con esmalte, pero hizo piezas de este tipo de cajitas, pero en este caso para Gloria Vanderbilt. Esta era un neceser de viaje para también Elizabeth Arden, la señora que triunfa con la cosmética, con la crema esa fabulosa de las 8 horas, que probaba en las patas de sus caballos para curar las heridas de sus caballos, y cuando vio que hizo efecto, pues empezó a crear toda la gama. Ella presumía de que fuera de Estados Unidos las marcas más conocidas eran la Singer, la Coca-Cola y Elizabeth Arden. Y bueno, es un neceser hecho en plata también, que llevaba la barrita de labios, el reloj, distintos compartimentos. Otra caja de su primera época realizada en piel y oro. Esta es una de las pocas piezas que hay de estilo Art Deco, estas líneas depuradas geométricas en zafiros y no sé si será cristal de roca o qué, porque no se aprecia muy bien. Y este es uno que se le atribuye a Paul Flato, un puffy de estos, que el auténtico es el que vemos luego ahí, y bueno, atribuido a Paul Flato, pues hay veces que si no está firmada la pieza y no se sabe muy bien la documentación, pues es complicado, ¿no? Estamos viendo aquí estas manitas que son también unos pendientes, y vemos como ahora, porque esto es de ahora, de Nardi también, de esta joyería que hemos visto en los Moretos, un poco como pues que las modas vuelven, y esto es un broche en este caso. Vemos una joya de 1940, una joya de ahora, o sea, todo un poco que se vuelven los estilos. Esta es otra pieza también en lapislázuli, perlas cultivadas y nefrita, también realizado en oro. Y bueno, pues con esto hemos terminado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Carmen. Creo que ha sido una conferencia magnífica sobre Paul Flato, que yo tengo que ser el primero a reconocer que no conocía, y que es interesante pues conocer toda esta serie de diseñadores que no van a ser los de siempre y los más conocidos, sino que también conviene pues conocer todos estos que, siendo en primera fila, pues no han llegado de momento hasta nosotros. Si hay alguna pregunta, pues es el momento de hacerla.
Creo que Paul Flato el interés principal es en tener sus joyas más que en preguntar cómo las ha hecho. Evidentemente es una buena cosa. ¿Tienes algo más tú que comentar sobre pues no, que te haya quedado en el tintero? No, porque si me al final has tenido nada. Que apresurarte un poco. No. Yo creo que he intentado pues dar a conocer a un diseñador que a lo mejor aquí no era muy conocido, que siempre se ha conocido más a Fulco di Verdura, el aprendiz que estuvo con él, que a Paul Flato, porque Fulco di Verdura sí es muy conocido y de hecho pues la Casa Verdura como tal sigue existiendo en Nueva York. O sea, su legado no se ha perdido. Perdón. Me gustaría comentaras algo sobre el espíritu comercial de este personaje, porque parece que es más vendedor que joyero, que también era buen joyero, pero parece que tenía... Bueno, él tenía las ideas, lo que pasa, bueno, pues que tenía sus ayudantes como muchas grandes firmas. Tenemos a Tiffany, que ahora mismo, Tiffany, que es una marca, no más que nada, pero también tiene sus 3 diseñadores de joyas. Puede haber una cabeza pensante, por ejemplo, ahora mismo Dior, Victoire de Castellan también es la cabeza visible, pero detrás hay otra gente, no solo está ella. Me imagino que habrá otro tipo de diseñadores ella podrá dar la idea y los demás son los que realizan el diseño. Él decía que no sabía dibujar muy bien, entonces, pero que sí que era el que tenía las ideas y es el que marcaba las pautas a los otros. Aunque también se dejaba asesorar, como he dicho, porque hemos visto broches que han diseñado amigas suyas, que han dicho, oye, pues me gustaría hacer esto así, así, y él ha cogido la idea o le ha podido asesorar. Pero bueno, y comerciante también, muy buen comerciante, y se relacionaba con todo el mundo, de ahí su éxito, sobre todo en el mundo del cine, porque él podía haberse quedado ahí en Nueva York como se han quedado otros tantos, ¿no? No saltar a Hollywood. Por favor. Sí. ¿Qué pasa con esas joyas una vez que se terminan de rodar las películas? Pues buena pregunta. Pues la verdad es que no me lo he preguntado. No me lo he preguntado. Un vestido, bisutería puede pasar al cajón de atrás. Claro. Pues realmente, hombre, ellas compraban muchas joyas de él, pero realmente las que lucían en las películas, pues a lo mejor unas se las quedaban y otras, vete a saber, es que no lo sé, sinceramente. ¿Qué considerarías que es el mayor legado de Flato? O sea, hacia la posteridad, ¿qué cosas aportó y qué considerarías tú que...? Los diseños naturalistas. Los diseños naturalistas es por lo que más se le conoce. Sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, pues entonces vamos a pasar a ver lo que hay para el próximo día, y antes de ello despedimos a Carmen con un aplauso, porque la verdad que nos ha abierto pues una nueva ventana a lo que es el diseño y la joyería de estos autores más desconocidos. Muchas gracias, Carmen. Nada,
dictador